Comenzamos esta serie de predicaciones hace unas 3 semanas acerca de cómo vencer el miedo, y el primer mensaje, no sé si lo recuerdan, se trató acerca de las fortalezas del miedo. La semana pasada hablé acerca de la fe que vence el miedo y cómo debemos fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús a través de perseverar en su palabra, de la comunión con los santos, y cómo eso nos permite atravesar las tormentas, las pruebas de la vida y salir victoriosos. A lo largo de cada uno de los mensajes anteriores y en el día de hoy hemos visto algunas estrategias que el enemigo utiliza detrás de infundirnos temor, de meternos miedo. Y les invito a que podamos hoy también aprender acerca de este tema y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de victoria. Vamos a releer, para comenzar, la cita central de esta serie. 2 de Timoteo 1, 7 al 9, dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de, repetí conmigo estos 3, poder, amor y autodisciplina. Muchos van a estar adentro suyo diciendo, dominio propio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Te cuesta a veces hacer declaraciones victoriosas cuando atravesás el rigor de las pruebas de la vida? ¿Te cuesta como sacar ese creyente todoterreno cuando te sentís vapuleado por las pruebas de la vida? Pablo escribe estas palabras poderosas en un contexto bien interesante. Él está en una cárcel y falta poco para que él sea ejecutado. Sin embargo, él escribe con una integridad espiritual. Estaba entero este hombre. Fíjense las palabras que comparte con Timoteo a pesar de atravesar unas circunstancias como esta. Él está diciendo a Timoteo que hay virtudes que el Espíritu Santo le puede provisionar para confrontar al miedo. En el caso de Timoteo, un miedo que tenía relación con que él estaba liderando una iglesia en tiempos de persecución, él estaba liderando una iglesia donde se levantaban falsos maestros, él estaba liderando una iglesia donde a él lo desaprobaban por ser un muchacho joven. Pero ¿cuál es tu miedo que podría tranquilamente ser confrontado con la provisión del Espíritu, que es poder, amor y autodisciplina que provienen de Dios? ¿Cuál miedo podrías confrontar con cualquiera de estas 3 virtudes que el Espíritu Santo nos da? Estas virtudes son armas espirituales que nosotros podemos utilizar para vencer al miedo y las estrategias del enemigo a fin de tener un testimonio de victoria por la fe en Cristo Jesús. Amén. Les invito a que compartamos este mensaje, esta palabra que repasa muy brevemente la historia del apóstol Pablo, su testimonio de vida y cómo él pudo llevar a cabo y cómo pudo ejercer cada una de estas 3 virtudes de poder, amor y dominio propio. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por estar una vez más en tu casa, gracias por este tiempo que nos permitís en tu gracia compartir, gracias porque nos permitís a todos ser llenos de tu Espíritu Santo, gracias porque tu palabra hoy viene a nosotros. Te pedimos que seamos permeables a ella, que tu Espíritu Santo nos ayude a creer, que te lleves ahora todo pensamiento de distracción, todo aquello que nos está condenando, todo aquello que nos separa, crea una barrera espiritual entre tu palabra, nuestro corazón y nuestra mente. Yo te doy autoridad para que tú y nadie más que tú hables y enseñes a tu pueblo a través de mí. Lo que no viene de ti, quítalo de mi boca en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, antes de su conversión, Saulo, después mayormente conocido como el apóstol Pablo, vivía sometido al miedo. Si no, no me frunzan el ceño. Sí, vivía sometido al miedo.
Y uno puede decir, ¿cómo vivía sometido al miedo si era un asesino serial, despiadado, era un tipo, un temerario? ¿Cómo que vivía sometido al miedo? Sí, al miedo del avance de la iglesia de Cristo. Él estaba siendo víctima del miedo del avance de la iglesia de nuestro Señor. Ahora, no consideren esto como un mero temor superficial. Era un miedo visceral que producía en él un deseo de llevar a cabo una matanza sobre los primeros creyentes de la iglesia primitiva, si es que ellos se metían acaso con las tradiciones legalistas y las posiciones sociales que los fariseos, entre ellos él, tenían. Mirá lo que dice Hechos 9, versos 1 y 2, acerca de cuál era la motivación de Saulo respecto a los creyentes. Dice, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Saltando más adelante en el verso 2 dice, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén, porque Pablo había ido a Damasco, encadenados. Te reitero, Pablo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los creyentes y llevárselos encadenados. Qué ilustrativo, ¿no? ¿Quién tiene este tipo de motivación sobre el pueblo de Dios? Bueno, esto era mucho más, entendamos esto, era mucho más que un celo religioso. Lo que estaba acá aconteciendo eran actos desesperados de un hombre, de un fariseo que temía a la propagación del evangelio. Si acaso eso él no lo hubiera temido, no le hubiera generado ninguna inquietud, no hubiera gastado ni un minuto de su tiempo de vida o los recursos que tenían ahí los judíos, los religiosos, para perseguir a los cristianos, pues este mensaje, el mensaje del evangelio, movió los cimientos del estatus social y religioso. Creo que, no sé si porque soy demasiado benevolente con Pablo, creo que Saulo no era completamente consciente de qué es lo que lo estaba realmente gobernando, qué es lo que lo estaba motivando. Sin embargo, no puedo ignorar que él era una máquina de matar cristianos, hermano. Era un Terminator del siglo I. Literalmente, toda la iglesia se moría de miedo ante la persona de Saulo de Tarso, el más temido asesino de cristianos. Imaginen los días en que él no era el heraldo de la gracia que todos nosotros conocemos, sino que era un tipo que se encargaba de derramar la sangre de los inocentes. Y pongámonos por un momento en los zapatos de esos primeros seguidores de Jesús que vivían bajo un acecho constante y tenían corazones abatidos, se sentían que estaban rendidos, diezmados a lo que los judíos, los fariseos y también los gobernantes podían hacerles. Hay una historia que lo retrata bien, que sucede luego de la crucifixión. En el Evangelio de Lucas dice que 2 de los discípulos directos de Jesús, después de que crucificaron a su maestro, decidieron irse de Jerusalén, a pesar de que Jesús les había dicho que permanezcan allí esperando la venida del Espíritu Santo. Decían irse de Jerusalén, camino a Emaús, y estaban tan tristes que el Señor, ya resucitado, salió a su encuentro. La palabra dice que los veló para que no identifiquen quién era que les estaba yendo a hablar. Y el resto lo podemos leer en Lucas 24, 17 al 21. Se veían tan tristes estos 2 discípulos que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Me encanta la pregunta. Parece como, viste, en terapia cuando te quieren sacar lo que pensás. ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Este es el relato de un creyente o 2 creyentes, podemos decir, abatidos
por el miedo. Y digo por el miedo porque ellos estaban experimentando el temor de que aquello que Jesús les había prometido finalmente no se cumpla. Ellos estaban rendidos, estaban claudicando a la causa de su maestro porque tenían miedo de que aquello por lo que tanto habían militado con su Señor no llegue a nada. Y son muchas las personas que cuando las circunstancias no son favorables, también víctimas del miedo, víctimas de los sentimientos de fracaso y de frustración, temen a que Dios no cumpla con sus promesas en circunstancias que en realidad están siendo transitorias en su vida. ¿Me estás siguiendo? Amén. Estos miedos hacen que las personas se rindan muchas veces con sus proyectos, con sus sueños, con sus emprendimientos, hasta con sus matrimonios, con su llamamiento, con sus ministerios, con lo que se te ocurra. Un miedo que abate los corazones y que hace que se rindan, dejen de luchar. Ahora es entendible, ¿no? Por cómo se vivían esos días. Seamos justos, ¿no? No es que estos eran unos cobardes. Se vivía un clima muy complejo para los seguidores de Jesús porque ellos eran brutalmente perseguidos. Sus cabezas tenían precio, hermano. Entonces vivían en cierta manera aislados, que eso también llevó al silenciamiento del mensaje que ellos tenían. Dice Juan 20:19, cómo es que ellos estaban previo a Pentecostés. Dice, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían ¿qué? Miedo de los líderes judíos. Hablé ya, si recuerdan en mensajes anteriores en esta serie, acerca de cómo el miedo nos aísla. No sé si lo tienen presente. Y muchas veces puede ayudarnos a mantener la cabeza en su lugar, como sucedió con estos discípulos, ¿no? Pero la cuestión es que la consecuencia de esta persecución, del aislamiento que ellos estaban experimentando, era que estaban silenciando el mensaje que les había sido encomendado. Dios, nuestro Señor Jesucristo, puso el Evangelio, la carga por el Evangelio, la gran comisión en estos hombres que eran víctimas, presa del miedo y vivían encerrados. Ahora, ¿cómo no podemos empatizar con ellos hoy en día también? Y muchos dirán, pero escúchame, está la luz prendida, la puerta puede entrar y salir quien quiera. Sí, acá. Es verdad, acá, para nosotros, en esta ciudad. 365 millones de cristianos en el último año, el año pasado, han sido perseguidos, discriminados y muchos de ellos terminaron en centros de refugiados a causa de la fe que nosotros profesamos. Si lo tomás en el global, significa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo no puede hablar abiertamente de su fe. Y si tomaras el número 365 millones de cristianos perseguidos, es abrumadoramente superior a lo que sucedía en esa época, ¿verdad? En América también hay una persecución, no hay que irse, a Asia, a India, a Medio Oriente, a países fundamentalistas. En América también hay una persecución que es más bien blanda, que está dentro del sistema legislativo, el sistema educativo, y que todo esto está pujado fuertemente por las corrientes ideológicas, y no temo de hablarlo con total libertad delante de ustedes y de este púlpito, porque estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Hoy en día, una vez más como en el siglo I, ¿qué produce todo esto? Que el pueblo de Dios no quiera manifestar tan abiertamente su fe, o que no se anime a hacerlo, ya sea porque hay un sistema estratégico del miedo que tiene que ver con actos cotidianos de la desaprobación de nuestra fe, de la censura de nuestra expresión de fe, la presión social, la mirada de desaprobación, que puede ir desde una mesa familiar hasta una casa de estudios. A mí me ha pasado, de no poder hablar abiertamente de mi fe y eso que no tengo nada de qué avergonzarme para compartir con el mundo que soy un hijo de Dios. Pero estamos, como nunca, teniendo una condena a la expresión pública de nuestra fe, aún en países que no persiguen nuestro credo. Entonces,
una vez más, como el siglo I, los cristianos se están silenciando. De maneras distintas, también somos víctimas de algún tipo de persecución. Ahora, no se pongan mal, yo sé que hasta ahora es palo y palo y palo y cómo sufrían los cristianos y lo malo que era Saulo. Este mensaje realmente se titula El Espíritu de Victoria. Y tiene que ver, me refiero, al Espíritu Santo que fue capaz de levantar a Cristo de los muertos, y ese Espíritu Santo que inclusive vino como un viento recio de repente a ese aposento alto donde estaban los apóstoles, hizo que ellos no tuvieran miedo a ninguna consecuencia y en vez de estar encerrados y asustados salieran a Jerusalén, predicaran con denuedo, es decir, con osadía el Evangelio de Cristo, y solo en el primer día 3.000 personas pasaron de muerte a vida. Solo en el primer día. Ahora, algo sucedió con esos hombres que pasaron de una actitud de miedo a una actitud de denuedo. Algo sucedió porque antes de eso, ¿a quiénes le predicaron? A nadie. A nadie, hermano. Tenían miedo, estaban encerrados con las puertas, las ventanas cerradas. ¿Por quién oraron? Por nadie. ¿A quién sanaron? A nadie. Tenían miedo. Pero vino el Espíritu Santo de Dios, los capacitó, los empoderó y les dio denuedo para compartir la palabra. Y ese mismo Espíritu fue el que también vino sobre la vida de Saulo y produjo un cambio radical. Ese Espíritu victorioso tomó la vida de Saulo y produjo un cambio radical y lo llevó a ser el apóstol Pablo, el cual vos y yo conocemos y congraciamos con él. Un apóstol que luego de un encuentro con Cristo comenzó a ser guiado, motivado, movilizado por el poder, el amor y el dominio propio. Aquel que era movido por el miedo ahora era movilizado por el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio sobre su vida. Vemos en él un testimonio notorio de estas tres virtudes. Ya hablé de cómo Saulo tenía poder en un cierto círculo religioso que le daba recursos para perseguir y matar cristianos, y que esto era movido sobre todas las cosas por el miedo al avance del Evangelio y la iglesia de Cristo. Pablo, movido por el poder del Espíritu Santo, era un arma poderosa para el infierno en la tierra, pero Pablo, cuando empieza a ser movido por el Espíritu Santo, era un arma poderosa para el reino de los cielos en la tierra. El cambio es notorio, es sorprendente. En los días de Saulo, este hombre vivía para mantener un estatus social, valiéndose de su formación, que la formación de Saulo no era la de cualquiera, Era una experiencia que muy pocos alcanzaban a tener entre los fariseos. Él tenía una formación incluso en la diatriba, que era una metodología que lo ayudaba a él desde el intelecto debatir acerca de la ley mosaica para que quienes la violaban sean juzgados y condenados públicamente. Era una persona formada intelectualmente. Pero en los días de Pablo, él decidió poner toda su confianza en el poder del Espíritu Santo. Y de hecho él lo dice. 1 Corintios 2, 4, 5 dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos como los de Saulo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Créanme que para un hombre así esto era un salto al vacío. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, como lo hice yo, podría decirles, sino en el poder de Dios, como lo hago ahora. Por confiar en el poder de Dios, Pablo dejó de temer y de necesitar impresionar con sabiduría humana. ¿Cuántos me van siguiendo? Sometido por el miedo, este hombre vivía motivado a obras que no tenían que ver con Dios, aunque usaban su santo nombre. Pero motivado por el Espíritu Santo, él siempre era guiado a hacer la obra que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Bueno, tal vez vos no, muy probablemente, mejor dicho, vos no persigas
cristianos, ¿no? Pero muchas veces tus miedos también te pueden haber llevado a tomar decisiones o llevar a cabo acciones que perjudicaron a otros. Tus miedos. Entonces, yo quiero invitarte a que entiendas que el poder del Espíritu Santo no solo está para obrar milagros como sucedía con la vida del apóstol Pablo, sino también para modificar patrones de tu mente y de tu corazón para producir un cambio radical en el cual aprendas a apoyarte principalmente en el poder del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Esto fue lo que vivió el apóstol Pablo. Entonces vos no dejes jamás que el miedo escriba tu historia cuando vos tenés el poder del Espíritu Santo para dirigir tu camino. Amén. Hablábamos también de amor, ¿no? Y me encanta ver la historia de Pablo porque en aquel tiempo comenzó persiguiendo a los creyentes. Pero luego, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, lo transformó, lo convirtió en una nueva criatura, le dio una nueva identidad como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, hizo que él pase de perseguirlos a compartir con ellos su fe y su mensaje. Él pasó de temerles a amarlos. Mirá cómo el amor lo liberó del miedo. Y cuando le escribía a la iglesia de Galacia, Pablo reconocía lo siguiente acerca de las iglesias de los primeros creyentes. Gálatas 1, 25 y 24 dice: todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Primera de Juan 4, 16, 17 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y vivir en Dios, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos ¿qué? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor, iglesia. Saber cuánto Dios nos ama, poner nuestra confianza en el amor de Dios por cada uno de nosotros, no es algo que se pueda entender intelectualmente, Saulo. No se puede. Para el mundo sería locura ese mensaje. Es algo que se revela por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y esa revelación, la revelación del amor de Dios por nosotros, es la que tiene la capacidad de disipar nuestros miedos. Dimensionar, aunque sea muy incipientemente, la magnitud del amor de Dios por vos puede mandar a callar todos tus miedos. Esto mismo le sucedía incluso al apóstol Pablo momentos antes de su martirio, momentos antes de que lo ejecuten, de que su cabeza rodara. Él estando en una circunstancia tan compleja, tan fatal, él seguía en amor conectado a Timoteo, que era su hijo espiritual, y a las iglesias que él tanto amaba y había plantado. Porque si no, ¿cómo es que puede experimentar tanta libertad mental y emocional en esa circunstancia? O sea, el tipo está ahí escribiendo un mensaje que es una bomba, ¿no? Las epístolas carcelarias de Pablo. Te están por matar, amigo. Te están por matar. Sin embargo, él estaba totalmente conectado con el amor de Dios. Y no estaba desconectado con las circunstancias, ¿eh? De hecho, él le dice a Timoteo: nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Ultra consciente de cómo estaba atravesando aquella difícil circunstancia, absolutamente.
Pero Pablo pudo vencer el miedo porque estaba refugiado y resguardado, aún en esa difícil circunstancia, en el amor de Dios. Y eso le hizo vencer al miedo. El amor de Dios puede abrir la más difícil de las celdas del miedo. Y el Espíritu Santo es esa llave victoriosa que abre la puerta. Amén. Así que quiero que entiendas, amado, amada, que a pesar de que los miedos te dicten un pronóstico muy difícil para tu vida, nosotros podemos declarar confiadamente que antes en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y esa es nuestra confianza. Amén. Y llegamos al dominio propio, que lo define también esta versión que leí al comienzo como autodisciplina, ¿no? Algo que produce el Espíritu Santo cual fruto en cada uno de nosotros. ¿A cuántos les cuesta el dominio propio? Levanten toda la mano, hermano. ¿A cuántos les cuesta refrenar la lengua? ¿A cuántos les cuesta transformar el carácter? Se produjo... Bueno, vamos a tirar preguntas de esta cuando venga la oración, así tenemos toda la mano arriba. ¿A cuántos realmente les cuesta vencer tentaciones, cambiar pensamientos? Puede ir por cosas más sencillas. ¿A cuántos les cuesta tan siquiera ir al gimnasio, visitar al doctor, hacer dieta, cuidar el descanso? Hola. ¿Ves? Es difícil el tema del dominio propio. Pablo muchas veces compara su ministerio y su enfoque espiritual con la disciplina de un atleta. Un atleta, muchos lo entienden, es una persona que su vida está muy limitada para lograr alcanzar el alto rendimiento. Y el apóstol Pablo se compara con estos hombres en términos espirituales. Ahora, esta autodisciplina que él tenía se manifestó en muchísimas de las pruebas que a él le tocó atravesar. Una que es notoria, la narra el libro de los Hechos en el capítulo 27, cuando él iba en una embarcación junto a un montón de marineros, les tocó naufragar, y en ese momento ellos empezaron a atravesar circunstancias durísimas, entre ellas no tener nada que comer ni nada que beber, por muchos días. La Biblia dice así. Acá dentro de esta iglesia hay personas que no pueden estar una hora esperando la comida, ¿eh? Yo los conozco. Les cambia el humor. ¿Cómo empatizan con estas cosas ustedes, por favor? Y en esas circunstancias en las cuales no había ningún tipo de provisión, dice Hechos 27, 21 al 25, lo que el apóstol Pablo hizo. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. El famoso te dije. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá vida. Retomo lo que dice al comienzo del verso 21. Llevábamos mucho tiempo sin comer. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, dijo. En esas circunstancias, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. En esas circunstancias Pablo dijo: confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Mira cómo gestionaba sus reacciones frente a la adversidad este hombre, ¿no? Dominio propio en su máximo esplendor. Cuando en esas circunstancias a muchos, y no tengo razones para excluirme, sería fácil dejarse llevar por el pánico, la ansiedad de no tener el sustento necesario para subsistir. Acompáñenme la banda, por favor. Pero el Espíritu Santo nos da una paz que, como Cristo dijo, porque en definitiva es el Espíritu del Hijo el que tenemos nosotros,
que el mundo no puede ofrecer. Una paz que el mundo no nos da. Una paz que solamente puede provenir de Dios. Pablo dijo en Romanos 14:7 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, que estamos terminando. El dominio propio no es meramente autocontrol. Por más que en algunas versiones más contemporáneas leamos autodisciplina, el dominio propio no es una cualidad de que vos retengas tus acciones. Es más bien una declaración de fe ante el miedo. Una declaración de que podemos permanecer santos, apartados para el llamamiento de Dios, porque confiamos en su soberanía en nuestras vidas y a través de nosotros hacia el mundo. Pablo nos demuestra en su testimonio que él pasó de vivir una vida llena de miedos, porque obedecía al sistema mundo, a una vida llena de amor, llena de poder, llena de dominio propio en todo tipo de circunstancias, naufragando, en la cárcel, en cualquier momento. El apóstol Pablo lograba vencer el temor de las circunstancias. Tanto era el poder que este hombre experimentaba que le traían los enfermos y oraban y se sanaba. Le traían pañuelos o prendas de otros enfermos que no podían acercarse. Oraba por ellos y sanaban. Expulsaba demonios. Resucitaba muertos y algunos se le dormían en el culto, como sucedió con Eutico. Lleno del poder de Dios estaba. Lleno del poder de Dios. Lleno del amor que puede solamente el Espíritu Santo producir en nosotros. Porque fue capaz de inclusive perdonarse. Y eso sí que habrá sido difícil para este hombre. Compartir en esas casas, en esas reuniones modestas, la devoción a Cristo Jesús con aquellos que hasta hace no mucho eran su objetivo. Y todo eso expone cómo él pudo dominar su propio espíritu, su propio corazón, en el Espíritu Santo, ¿no? Su propia mente. Entonces, quiero recordarte la promesa de Dios que nos ha acompañado a lo largo de esta serie. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es garantía de que no estamos solos en nuestras luchas, de que no estamos desamparados en momentos, en tiempos que son de verdadera aflicción para nosotros. Yo no sé qué es lo que te está en este tiempo produciendo algún tipo de miedo, de preocupación. Si tiene que ver con tu familia, si tiene que ver con tu trabajo, si tiene que ver con tu salud o la de que alguien que amás. Con lo que sea, con tus planes, tus proyectos. Yo solo te puedo decir que el Espíritu Santo de Dios puede darte la victoria. Y deseo de todo corazón que a lo largo de estas 3 predicaciones hayamos podido desarrollar una convicción en que somos hijos de Dios, muy amados, que tenemos un Padre bueno, que fortalecer nuestra fe en la persona de Cristo Jesús puede ayudarnos a atravesar cualquier dificultad, y que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo, que produce en nosotros poder para ordenar las circunstancias en el nombre de Cristo Jesús. Amor para no ser más víctimas del miedo y un sistema que no nos ama, sino más bien depender de la gracia de nuestro Señor. Y dominio propio para no caer en la desesperanza, para no caer en la preocupación, para no caer en la incredulidad, más bien mantenernos firmes, profesando nuestro llamamiento en Cristo Jesús, sin importar la temporada, sin importar la circunstancia, sabiendo siempre que en Dios tenemos lugar seguro. Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza, y lo que prometió, Él lo va a hacer. Fiel es el que empezó la obra, iglesia,
y la va a terminar en nosotros. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y empezá a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender, a tener claridad acerca de todas aquellas áreas en las que el miedo te gobierna. Aquellos momentos en los que por un sentimiento, una emoción de temor, te paralizaste, te detuviste, te aislaste, perdiste la confianza en Dios. Que el Espíritu Santo te traiga revelación, discernimiento, para que en esta hora seas ministrado. Para que entiendas que Cristo va en tu barca, amado. Para que entiendas que no te vas a hundir hoy, ni mañana. Para que sepas que podés confiar en los planes de Dios para tu vida. Porque su voluntad es buena, perfecta, agradable. Tiene pensamientos de bien y no de mal sobre tu futuro. Sobre tu futuro implica sobre tu familia. Sobre tu futuro implica sobre tu trabajo. Implica sobre tu ministerio. Implica sobre tu familia y tu matrimonio. ¿Lo crees, iglesia? Padre, te damos gracias porque podemos venir ante ti siendo frágiles, siendo apenas vasijas de barro. Pero tú haces todo nuevo, Señor. Pones tu gloria en nosotros. Nos has dado tu Espíritu Santo para que sea echado fuera todo temor de nuestras vidas. El sistema mundo nos amedrenta, Señor. Contamina nuestra mente, nos hace creer en desesperanza, nos hace creer en que no hay un futuro para nosotros que somos tus hijos. Pero Señor, soltamos ahora nuestras cargas y preocupaciones, traemos nuestras ansiedades, renunciamos a todo pensamiento intrusivo. En esta hora, Cristo Jesús, nosotros declaramos que somos libres de los afanes de este mundo y que confiamos en tu poder para obrar en nuestros corazones, en nuestra mente. Somos libres para extendernos a un futuro de gloria en el cual tú has hecho todas las cosas nuevas. En esta hora, en el nombre de Jesús, las cadenas son rotas. Todo espíritu de intimidación, de engaño, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, se calla, se silencia. Y empezás a escuchar la guía y el consejo del Espíritu Santo de Dios. Un renuevo, un renacer en la palabra. El Espíritu Santo va a traerte a memoria pasajes que parecían olvidados, porciones de su palabra, para que creas, para que sigas intentando, para que te pongas de pie, para que te sacudas el polvo y sigas en tu camino. Tu llamamiento recién comienza. Lo que Dios va a hacer no está al alcance de tu imaginación. Solo tenés que creer. Dios está sanando cada una de tus heridas. Dios está haciendo algo nuevo hoy en vos. Te está dando una nueva mente, conforme a la mente de Cristo, para que tus pensamientos sean renovados en Él. Espíritu Santo, derrámate. Trae una llenura de lo alto, un de repente en la agenda del cielo, para que seamos en esta hora, cada uno de nosotros, ministrados directamente por ti, Espíritu Santo. Quita de nosotros todo temor. En el nombre de Jesús nos declaramos libres de toda fortaleza, de toda atadura del miedo. Y nos extendemos, Señor. Sabemos que hacia adelante está nuestro llamamiento, hacia adelante están tus propósitos, hacia adelante, Señor. No nos vamos a quedar acá, no nos vamos a quedar en sentimientos de pobreza y de escasez. Confiamos en ti, sabemos que tú eres bueno y justo y que nos amas. Por eso te alabamos de todo corazón y te reconocemos como Señor, como Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.